Bendiciones, soy el profeta Kalel Agramonte. Para mí es más que un honor poder bendecirte el día de hoy con esta lección. Estamos en nuestro segundo tema acerca de cómo escuchar la voz de Dios. Esta serie de 4 videos, estamos en el tema 2. Hoy vamos a hablar sobre la frecuencia profética. Lo profético tiene una frecuencia, tiene una forma de operar, tiene una forma de moverse y debemos aprender cómo funciona para poder crecer en la dimensión de la voz de Dios. Hoy quiero hablar específicamente basado en el libro de Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 18. La Biblia dice en el capítulo 17 que Dios le habló a Elías y le dijo: escóndete en el arroyo de Querit, después de Elías haber profetizado y haber dicho: no va a llover, no habrá lluvia ni rocío, si no es por mi palabra. Después de esta palabra de fe, de esta declaración que cerró los cielos, la Biblia dice que Dios le dice: ve, escóndete en el arroyo de Querit y yo enviaré los cuervos que te alimenten. Y allá, después de que los cuervos lo alimentan, aunque quiero explicar que los cuervos realmente era una tribu llamada los Buonitas, y el arroyo de Querit era un lugar donde se escondían los malhechores. Y esta tribu de Buonitas, que eran una tribu que, según algunos historiadores dicen, tomaba comida y demás, y ellos comenzaron a alimentar a Elías. Porque recuerda que los cuervos no comen carne cocida, sino que comen carne cruda. Por eso los escritores bíblicos dicen, algunos exágetas, que era imposible que fuera un cuervo normal, un cuervo físico, sino que era una tribu llamada los Buonitas. Bien, luego de que el arroyo se seca, dice la Biblia que Dios le dice: muévete, porque yo le he dicho a una viuda en Sarepta de Sidón que te dé de comer. Y dice literalmente la Biblia que él se mueve hacia donde está la viuda, pero la viuda estaba haciendo algo sobre las ascuas, cociendo un poco de pan, y el profeta le dice: dame a mí primero, porque así ha dicho el Señor, el aceite de la vasija no escaseará, ni el aceite de la tinaja disminuirá hasta que Dios haga llover sobre la tierra. Es importante notar que quien le dice a Elías que se mueva no es un hombre, no es otro profeta, es la voz de Dios. Quien le habla a Elías y le dice: muévete porque yo le he dicho a la viuda que te dé de comer, es Dios. Pero cuando Elías llega donde la viuda ni idea tiene de lo que Dios le había dicho a Elías. Ella estaba cocinando algo para morirse, ella y su hijo. Es decir, que cuando yo analizo esto me doy cuenta que parece una de dos: o que Dios le había hablado y la viuda no había entendido o no había respetado la voz de Dios, o que Dios habló y la viuda no escuchó a Dios, o sea, no escuchó la voz. Entonces eso me habla de frecuencias a nivel espiritual. Es decir, ahora mismo usted busca una radio. Las radios tienen un dial que te ayuda a sintonizar la frecuencia de la señal que está saliendo de la radio. O sea, tu radio pequeño te ayuda a sintonizar con la frecuencia de la antena del lugar desde donde se está transmitiendo. Hay momentos, si tu dial se daña o la parte que captura la señal del radio se afecta, tú puedes estar sintonizando, pero la voz no se va a oír legible. Es decir, tú no vas a poder escuchar. Entonces es igual con la voz de Dios. Tenemos que aprender a estar en la frecuencia correcta para poderlo escuchar. Hay momentos donde Dios nos puede estar hablando y nuestro espíritu está agitado o nuestra alma está agitada y no vamos a capturar lo que Dios realmente quiere decirnos. Hay gente que Dios le está hablando constantemente, que Dios constantemente está hablándole, está diciéndole, se está moviendo sobre ellos, pero ellos no pueden captar lo que Dios está diciendo porque sus mentes o sus espíritus están dislocadas, están bloqueadas. Entonces puede ser que la radio 95.7 FM esté constantemente generando, pero si tu radio está dañado, si tu dial no está en el lugar correcto, puede ser que tú te estés perdiendo de lo que la señal está transmitiendo. Entonces eso pasa en el mundo espiritual. Tú puedes estar en un lugar, pero si no estás en la posición correcta, entonces vas a perder la voz de Dios. Habacuc capítulo 2
verso 1 ilustra esto profundamente. Él dice, sobre mi guarda estaré y escucharé lo que han de decirme tocante a mi queja. Si tú te das cuenta, él como profeta está parado en un lugar, y no solamente está parado en un lugar, él está en una frecuencia espiritual, en un posicionamiento espiritual que le permitía escuchar la voz de Dios. Muchos de nosotros no podemos captar la voz de Dios porque no estamos sentados en el lugar correcto. Y quiero hablar de esto muy detenidamente. Muchas veces Dios está hablándonos, tratando de susurrarnos algo, pero estamos tan envueltos, tan conectados a diferentes cosas que no podemos oírlo, que no podemos capturar la presencia o la frecuencia de la voz de Dios. Entonces, Dios tiene muchas maneras de hablarnos. Dios tiene demasiadas formas de cómo hablar. Pero nosotros somos los que tenemos que reaccionar o estar listos para poder capturar esa palabra que Dios tiene para nosotros. Eso que Dios quiere hablarnos. Entonces, lo primero que vas a tener que hacer, voy a dar varios principios espirituales que creo que te van a ayudar y que necesitas tener para poder capturar la voz de Dios. El primer principio o capturar la frecuencia de la voz de Dios. Entonces, el primer principio es que vas a tener que estar tranquilo. Cada vez que Dios hizo algo en la antigüedad, cada vez que Dios se movió sobre un hombre, cada vez que Dios bendijo algo, cada vez que Dios estableció algo, Él hablaba de estar quietos. Cuando estamos quietos, estamos listos, estamos preparados y estamos dándole el lugar a Dios para que Él opere. Muchas veces Dios quiere hablarte, pero tú estás tan agitado, tú estás moviéndote tanto, que tú pierdes de vista que Dios te quiere hablar. Entonces, cuando perdemos de vista eso, no estamos listos, y al no estar listos, perdemos el momento de la frecuencia de Dios. Lo segundo es posicionamiento profético. Hablé de Habacuc. Habacuc dijo, sobre mi guarda estaré para escuchar lo que has de decirme tocante a mi queja. Y dice el texto, y Jehová me respondió, escribe la visión en tablas y guárdala para que corra el que la lea. Es decir, cuando él se posicionó en el lugar, fue donde Dios le habló. Y cuando hablo de posicionamiento, hablo de esto. Hay gente que no puede escuchar a Dios porque ellos no saben cuál es su posición en el reino. Si yo adopto mi posición correcta, por ejemplo, Habacuc tenía la posición del watcher, como decimos nosotros, del vigilante. Él estaba en la guarda mirando en el espíritu. Él estaba en la posición donde él podía ver como vidente, mirar en el espíritu. Si no nos posicionamos correctamente, vamos a perder el momento donde Dios va a hablarnos. Y esto pasó con Zaqueo. Zaqueo sabía que era pequeño, y muchos hombres de la Biblia, no solo Zaqueo. Zaqueo sabe que es pequeño. ¿Y qué hizo Zaqueo? Zaqueo sube al sicómoro para poderlo ver mejor. Zaqueo se posicionó para poder mirar al maestro. ¿Qué hizo esto? Este posicionamiento lo colocó en un estado donde Jesús pudo percibir su fe. Es decir, el posicionamiento profético lo que hace es abrir el mundo de la fe, es levantarnos en la fe para poder acceder a la voz de Dios. Le voy a revelar un secreto que muy pocos profetas lo hablan. Para poder escuchar a Dios y para poder hablar de parte de Dios, el ingrediente más poderoso que necesitamos se llama fe. Porque a Dios tú no lo has visto nunca. Tú solamente puedes percibir o puedes mirar en el mundo espiritual. Pero necesitamos fe, porque la fe es como el principio que mueve todo el ambiente de lo profético. Igualmente para poder escuchar a Dios, para capturar la frecuencia de Dios. Entonces, Dios quiere hacer cosas poderosas. Dios me ha hablado del movimiento que viene sobre Latinoamérica, sobre el mundo, en lo profético. Dios va a despertar profetas de una forma impresionante. Hombres que usted no ha visto moverse en la unción, los va a ver en este tiempo, a partir del 23-24. Pero esto ocurrirá cuando podamos acceder a la voz de Dios, a la frecuencia donde Dios habla. Dios tiene formas para hablarnos, Dios tiene frecuencia para hablarnos. Tenemos que estar atentos para sintonizar la frecuencia de lo que Dios está diciendo en Él ahora. Quiero orar por ti, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Oro por cada persona que está mirando este video.
Señor, lo que muchas veces seguro te han fallado, han cometido pecados o cosas que lo han alejado de la voz de Dios. Señor, que alteraron su dial, que distorsionaron la frecuencia. Oro, Espíritu Santo, para que en este momento tú comiences a restaurar esos aparatos internos en su espíritu que están atrofiados, que están dañados, que están opacos. Ahora, en el nombre de Jesús, tú comienzas a entrar en ese ambiente de la voz de Dios. Y yo declaro que tú te posicionas como profeta, como pastor, como vidente, como hombre de Dios en el área que Dios te llamó. Tú te colocas sobre la guarda para poder escuchar y ver lo que te van a decir acerca de lo que estás esperando. Porque vendrá respuesta de Dios para ti en el nombre de Jesús. Yo oro que la voz de Dios se active en tu espíritu. Yo oro que comiences a reconocer, a identificar la voz de Dios y puedas deshacer esas voces de afuera, comiencen a perder valor, sentido y fuerza, y esa voz interior del Espíritu comience a resurgir en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, que puedas activar la notificación para que recibas más videos. Apenas este es el comienzo de lo que estamos haciendo. Estamos próximos al Golden Edition, a la Escuela de Profetas Golden Edition en febrero. Así que no pierdas la oportunidad. Vamos a tener 3 clases de nivelación en noviembre, diciembre y enero. Si no pudiste entrar en una de las clases, igual escríbenos. Si estás ahora viendo este video en febrero o en cualquier fecha, escríbenos para que puedas formar parte de la Escuela de Profetas. Va a ser algo sobrenatural. Vamos a tocar muchísimos temas importantes: profecía, ciencia, los dones del Espíritu, cómo fluir en sanidad, guerra espiritual, intercesión, y va a ser algo completo donde vas a poder recibir mucha impartición. No te lo pierdas. Dios te bendiga y nos vemos muy pronto. Shalom.